Saludo, profesor Julio César Arboleda. Este es el video de la exposición de mi trabajo final sobre el modelo pedagógico tradicional. Objetivos: lograr un conocimiento más profundo sobre los comienzos de la educación, partiendo del modelo pedagógico tradicional, con el fin de demostrar la importancia de la comprensión de todos los modelos pedagógicos para un desarrollo óptimo de la educación. Presupuestos: el conocimiento no es retener información, es entenderla y aplicarla creando un hombre culto y racional. Los modelos pedagógicos son la herramienta indicada para poder impartir una buena educación, brindándole a las personas la libertad de escoger, opinar y sentir, y por consecuencia mejorar su calidad de vida fomentando una sociedad próspera. Este es un mapa conceptual donde por medio de títulos le hago una pequeña introducción de los temas que voy a exponerle en mis diapositivas. A continuación le compartiré un video donde podrá ver la representación del modelo pedagógico tradicional y al mismo tiempo le hablaré sobre su definición, origen y los 4 elementos más importantes que son el profesor, el estudiante, el método y la información. El modelo transmitivo tradicional se refiere principalmente a la elaboración de un programa de estudios. Los elementos que presentan son mínimos, ya que no se hacen explícitas las necesidades sociales, la intervención de especialistas, las características del educando, ni tampoco se observan las instancias de evaluación del programa de estudios. Es un sistema rígido y poco dinámico, nada propicio para la innovación. Se da gran importancia a la transmisión y memorización de la cultura y los conocimientos. Este modelo habitúa al estudiante a la pasividad, fomenta el acatamiento, el autoritarismo y produce un hombre dominado. El profesor, que es el elemento principal en este modelo, ya que tiene un papel activo, ejerce su elocuencia durante la exposición de la clase, maneja numerosos datos, fechas y nombres de los distintos temas y utiliza el pizarrón de manera constante. Debe ser sincero, activo, valiente y un ejemplo vivo de virtudes las que debe inculcar a sus alumnos. Ser un hombre educado y laborioso. Debe velar porque todos los estudiantes participen activamente en la clase, así como mantener la disciplina de la misma. Su enseñanza es la misma para todos los estudiantes. Imparte su clase mediante el discurso, califica el aprendizaje mediante exámenes. Su relación con el estudiante es vertical, el maestro es la autoridad. Impone castigos severos a la indisciplina. El maestro es el centro del proceso de enseñanza. Su programa es muy rígido y con un gran volumen de información. Los objetivos son elaborados en forma descriptiva y declarativa, dirigidos a la tarea de realizar por el profesor y no a las acciones a ejecutar por el estudiante. Los principios educativos que rigen la labor del profesor son bastante inflexibles. Tiene un carácter impositivo y coercitivo. Se enfoca en el resultado y no en el proceso de construcción del conocimiento. El método: se utiliza cotidianamente la clase tipo conferencia, abundantes apuntes, la memorización y la resolución de los cuestionarios que presentan los libros de texto. El alumno, que en este modelo no desempeña una función importante, pues su papel es más bien receptivo, es decir, es tratado como objeto del aprendizaje y no se le da la oportunidad de convertirse en sujeto del mismo. Camina paralelo al maestro. La relación solo se concreta en el salón de clases y hay desinterés por parte del estudiante debido a la saturación de información. Memoriza la información adquirida. Es una mente vacía que se moldea a lo que el maestro quiere. No tiene opiniones propias. Su criterio se basa en los conocimientos que le enseñan. El estudiante juega un papel pasivo con poca independencia cognitiva y pobre desarrollo del pensamiento teórico. Se le exige ante todo la obediencia. Es receptor de un gran volumen de información sin establecer los vínculos necesarios entre las materias. La información o contenido se presenta como temas, sin acotar la extensión ni la profundidad con la que deben enseñarse. De esta manera, algunos desarrollan más unos temas que otros, creando distintos niveles de aprendizaje en grupos de un mismo grado escolar. Busca dotar a los estudiantes de los contenidos o saberes enciclopédicos acumulados por los siglos por la sociedad y de las valoraciones aceptadas tradicionalmente por la cultura, es decir, transmitir herencia cultura. Johanna Muscomedio nació el 28 de marzo de 1592, representante de la naciente clase burguesa. Fue de los primeros en dar cuerpo teórico al pensamiento pedagógico. Escribió su famosa didáctica obra magna, en la que señala el inicio de la teoría de la enseñanza. En 1633 escribió la primera guía para la educación de los niños en la edad preescolar, a la cual llamó la escuela materna.
Plantea una escuela única con obligatoriedad de la enseñanza en lengua materna para todos los niños sin distinción de raza o posición social. Participa de la idea de que no hay nada en el intelecto que no haya existido con anterioridad en las sensaciones, por lo que su didáctica tiene un carácter sensualista. En su libro se destaca la idea de que debe haber conformidad entre educación y naturaleza en todo momento. Planteaba que la enseñanza es necesaria ir de los hechos a las conclusiones. Esta no debe ser apresurada, los alumnos deben dominar totalmente lo que se les enseñe. Le concede gran importancia a la ejercitación para la sólida asimilación de los contenidos por los estudiantes. Estableció el concepto de curso escolar, su división en semestres y la determinación de las vacaciones. Dividió la jornada escolar en 4 horas para la escuela de la lengua materna entre los 6 y los 12 años y 6 horas para la escuela latina entre los 12 y 18 años. El ingreso a la escuela debía realizarse una vez al año, de modo de que cada maestro pudiera realizar su trabajo en forma colectiva con todo un grado. Elaboró indicaciones teóricas muy valiosas acerca de cómo debe ser un libro de texto, las cuales fueron llevadas a la práctica. Criticó la disciplina medieval basada en los golpes. Decía que los azotes no deben utilizarse en lo absoluto en las escuelas y que debían ser eliminadas. Falleció el 15 de noviembre de 1670. Johann Friedrich Herbart nació el 4 de mayo de 1776 en Oldenburg. Para Herbart, la pedagogía en realidad es un complejo resultado de un amplio conjunto de sistemas que intentó reunir metafísica, psicología, lógica, estética y la nueva moral. Desde el punto de vista psicológico en la educación, Herbart nos dice que el alma es una tabla rasa, que no tiene contenido alguno, niega la existencia de cualquier tipo de facultad, potencial, energía y actividad que pudieran hacer en ella. Para él, el alma no es más que una serie de estados de conciencia y un flujo de ideas que tan pronto como salgan se desvanecerán nuevamente. Él tenía una mitología. Él dice que en el alma hay experiencias que se acumulan en forma sucesiva. Esto nos quiere decir que son las asociaciones entre las ideas que le dan un soporte al espíritu y al revés como se pensaba en ese entonces. Dentro de su teoría existe el umbral de conciencia, que es el lugar en donde las ideas caen en una especie de subsuelo inconsciente, quedando detenidas y en reposo, que se encuentran a la expectativa de que otras ideas similares vengan para poder fusionarse y poder volver a la conciencia. Esta relación le permite a Herbart explicar los fenómenos que se producen en el alma, sentimientos, deseos, voliciones, etc. Y es por ello que asegura con tanta fireza que la educación se debe construir sobre el espíritu y no los sentimientos, que son transitorios, modificaciones pasajeras de las ideas, solo sombras que pasan, y en el fondo lo que subsiste son las ideas sobre ellas. Hay que construir la educación y no sobre la sensibilidad. La única manera de que el hombre pueda crear y ordenar el mundo de ideas es a través de la instrucción y de la educación, y a su vez, esta avanza tanto por el conocimiento como por un elemento afectivo. Por ejemplo, la simpatía. Herbart logró centrar la educación en el concepto de interés que aviva la intención y sobre todo enriquece la experiencia. Falleció el 14 de agosto de 1841 en Göttingen. John Dewey nació el 20 de octubre de 1859 en Burlington, Estados Unidos. Es llamado por muchos el padre de la educación renovada. Graduado en artes en la Universidad de Vermont en 1879, se doctoró en filosofía en la Universidad de Yale. Estudió los sistemas educativos de México, China, Turquía, Japón y la Unión Soviética. Contrastó sus principios educativos en la famosa escuela laboratorio de carácter experimental denominada Escuela Dewey. Conoció la escuela como un espacio de producción y reflexión de experiencias relevantes de vida social que permite el desarrollo de una ciudadanía plena. Sostenía que lo ofrecido por el sistema educativo de su época no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la vida en una sociedad democrática. El método experimental de su pedagogía se basa en la educación de la destreza individual, de la iniciativa y del espíritu de empresa en detrimento de la adquisición de conocimientos científicos. Sus escritos influyeron en los profundos cambios experimentados en la pedagogía de Estados Unidos en los inicios del siglo XX. Como filósofo, subrayó todo lo práctico, esforzándose en demostrar cómo las ideas filosóficas pueden actuar en los asuntos de la vida diaria. Su planteamiento lógico y filosófico era de cambio permanente, adaptándose a las necesidades y las circunstancias. El proceso de pensamiento en su filosofía es un medio de planificar la acción y de superar los obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta.
activista político, defendió los planteamientos progresistas, algunas veces radicales respecto a los asuntos internacionales y de los problemas económicos. Falleció el 1 de junio de 1952 en Nueva York. Ignacio de Loyola nació el 23 de octubre de 1491 en el Castillo de Loyola, población de Guipúzcoa, cerca de Los Pineros. El interés fundamental de su pedagogía era el de afianzar el papel de la Iglesia Católica y destacar la figura del Papa, la cual se veía amenazada por la Reforma Protestante encabezada por Martín Lutero. Su objetivo principal es poner al servicio de la Iglesia Católica al hombre disciplinado que las circunstancias requerían, basándose en la rigidez y en el orden absoluto, estando sus maestros bien preparados para ello. La información que ofrecían era esencialmente literaria, basadas en las humanidades clásicas, puramente formal y gramatical. Las diversas asignaturas se introducen como ciencias auxiliares del humanismo. Su beatificación fue el 27 de julio de 1609 y su canonización fue el 22 de mayo de 1622. Ignacio falleció el 31 de julio de 1556 en Roma, Italia. Ventajas. Ha sido la encargada de formar un elevado número de hombres de ciencia, que son los que han permitido alcanzar los logros actuales. También sentó las bases de la organización escolar y de las ciencias pedagógicas, y su principal finalidad era desarrollar al hombre para que trascienda al ser supremo y ayude a los demás. Desventajas. Desarrollo de un aprendizaje memorístico y receptivo, dirigidos al resultado y no al proceso de construcción del conocimiento. Posición pasiva del estudiante en el proceso de aprendizaje y gran volumen de información sin establecer los vínculos necesarios entre materias. Ensayo. Este es el ensayo que consta de 4 párrafos. Los 2 primeros son expositivos, el tercero es comparativo y el último es argumentativo. En este trabajo se aprecia la importancia de la aparición de los modelos pedagógicos con su influencia y aportes para el desarrollo educativo. La intención es concientizar a la sociedad del impacto que tendrá en sus vidas acceder a una educación competitiva, no solo para mejorar su calidad de vida, sino para ser libres al poder pensar por sí mismos con bases en su propio criterio. Esta exposición hace énfasis a las críticas buenas y malas que recibe el modelo pedagógico tradicional. La última ha sido la más hablada, ya que los métodos que usaba este modelo eran demasiado autoritarios y veía al niño como un objeto implementando castigos severos para volverlo sumiso. Pero seríamos desagradecidos si no reconocemos que gracias a este modelo tradicional, el mundo sentó sus bases educativas y se crearon las primeras escuelas oficiales como metodologías. Comparando la metodología educativa antigua con la metodología que usa el Estado, podemos claramente inferir que ambas buscan moldear al hombre como un ser lleno de información cultural, sumiso, pasivo, sin voz de opinión. Pero la primera lo hacía por tradición para que en su comunidad perdurara el respeto, mientras que la segunda lo hace para manipular al pueblo y sacar provechos económicos. Me siento en la obligación de recordarles que este modelo nos regaló a los grandes científicos que ayudaron a la evolución de la tecnología. Por ello y mucho más, recalco mi apoyo por la educación tradicional y por la implementación de todos los modelos pedagógicos existentes, que día a día protegen la educación y cuidan al estudiante, porque su ideal no es formar personas intelectuales que memorizan información, sino forjar a un hombre moral que sienta el respeto y el amor por su educación y que le sirva a su sociedad aportando sus conocimientos y valores para mejorar su país. Acá están los links de la bibliografía, lo que utilicé en internet para adquirir la información de mi trabajo. Solo la educación de las masas puede liberar a mi pueblo. Un hombre educado no puede ser oprimido porque es capaz de pensar por sí mismo. Nelson Mandela. Muchas gracias, profesor.